Mi nombre es Elkin Rodríguez. La presentación de hoy la hago desde el área de producto, desde la jefatura de producto, y vamos a ver el calendario y plazos de la resolución 063 publicada la semana anterior. Muy bien, vamos a dar inicio. Entonces, vamos a recorrer una agenda bastante sencilla. Esperamos en un plazo sumamente corto podamos recorrerla. Silvis, por favor, avanzamos en el slide. Vamos a recorrer una agenda con los siguientes temas: el marco regulatorio, el flujo del proceso DIAN, básicamente será un recordatorio de algo que ya vimos, y nos enfocaremos en el calendario y las etapas de implementación que están próximas a iniciar a partir del 18 de agosto. Eso será nuestra agenda del día de hoy, y al final dejaremos la sesión de preguntas para atender las solicitudes que ustedes nos han realizado. Frente al marco regulatorio, en el siguiente slide, entonces tenemos que allá el artículo 616, parágrafo 6 del Estatuto Tributario, es el que coloca el marco de trabajo para todo el proceso de nómina electrónica. Recordemos que la nómina electrónica para la DIAN hace parte del sistema de factura electrónica implementado en el país, y como parte de ese sistema de factura electrónica, uno de los componentes, así como lo es la factura electrónica, el documento soporte de no obligados, que se trasladó en fecha para el 31 de enero, hace parte también la nómina electrónica o el documento soporte del pago de nómina electrónica. Esos serán los elementos. Allá el Estatuto Tributario nos recordaba que el sistema de facturación es aplicable a las operaciones de compra y venta de bienes y servicios, y también es aplicable a las operaciones de pago de nómina. Bajo ese marco de trabajo, Estatuto Tributario, tenemos la implementación que se inicia en la resolución 042, indicando el marco de trabajo dentro del sistema de factura electrónica, y finalmente en el mes de febrero en la resolución 013, donde se adopta el anexo técnico que ya define la estructura de reporte de cada uno de los documentos en XML que serán enviados a la DIAN directamente como parte de este proceso de reporte. Basado en la resolución 013, se trabaja en este año la definición de conceptos, el desarrollo de esos conceptos a partir del software, de nuestras soluciones HCM, ERP, aplicables a nuestra base de clientes, y se desarrolla todos los aspectos técnicos que nos llevan a estar a puertas de iniciar la fase 2 de la implementación de factura electrónica con aplicación para la nómina electrónica. El mes de mayo nos deja ver la resolución 037. Recordemos que el calendario expedido dentro del artículo 6 de la resolución 013 definía que la fecha de inicio era 1 de julio. La resolución 037 del mes de mayo extiende ese calendario, nos modifica el calendario, nos presenta una nueva versión del calendario, ampliando en 2 meses el calendario de salida de cada uno de los contribuyentes en el modelo de nómina electrónica, y simplifica los grupos de reporte para mantener básicamente a todos los contribuyentes dentro del año 2021 en su implementación, pasando de 5 grupos a 4 grupos para implementar, donde estaría el grupo de masificación de factura electrónica para las empresas que reportarán nómina. Y recientemente, el 30 de julio, la semana anterior, la DIAN publica la resolución 063, que es un compilado de 2 proyectos de resolución. Proyecto de resolución que sale el 22 de julio para el tema de documento soporte de no obligados, y proyecto de resolución que sale publicado el día 29 de julio por parte de la DIAN para observaciones el mismo 29 de julio, y esos 2 proyectos de resolución llegan regulados a partir de la resolución 063 expedida el 30 de julio. ¿Qué tiene la resolución 063? Es algo de lo que vamos a ampliar de manera resumida. Confirma el calendario para la fecha máxima de cada uno de los 4 grupos. No hay cambios en los grupos, no hay cambio en la fecha máxima de salida a producción. Sin embargo, establece una nueva fecha de habilitación, el inicio del proceso de habilitación o de fecha de habilitación e inscripción ante la página de la DIAN, y regula para el grupo 1 de nómina electrónica, regula cuál será la fecha máxima para entregar ese primer soporte de nómina del grupo 1. ¿De acuerdo? En esencia,
aplicando a la parte de nómina electrónica, es nuestra línea de tiempo regulatoria que llevamos hasta el momento, y lo que vamos a ampliar hoy corresponde a la resolución 063 y un comunicado 099 del día 2 de agosto, donde la DIAN hace una precisión acerca de la fecha de habilitación y el inicio del proceso de inscripción de los contribuyentes ante el sistema de factura electrónica, ante el catálogo de factura electrónica de la DIAN. Muy bien, avancemos entonces para resumir, recordar en este momento tres verbos importantes dentro del flujo del proceso de factura electrónica. Recordemos que el anexo técnico de la resolución 03 nos establece tres verbos que deben ser desarrollados por el sistema de factura electrónica. El primero corresponde a la generación, y este corresponde a la actividad de generar un documento en XML, transmitir ese contenido en XML que corresponderá a la nómina electrónica de la empresa y hacerlo validar por parte del ente regulador, en este caso la DIAN, que de acuerdo a sus reglas de validación devolverá un autorizado o un rechazado para el documento de nómina electrónica. Recordemos que el anexo técnico de la resolución 013 deja por fuera la palabra expedición, que sí la utilizamos en factura electrónica, y ese verbo es el que nos indica dentro del flujo de la factura electrónica que el documento en trámite tiene que ser expedido a un tercero, sea en el caso de factura electrónica al adquiriente de los bienes o servicios, pero en el caso de la nómina electrónica no tenemos implementación de esa parte, puesto que el anexo técnico y la resolución 013 especifican que la generación, la transmisión hacia la DIAN y la validación por parte de la DIAN cumplen los alcances requeridos dentro de la resolución. Aquí no tenemos transmisión, por lo tanto no hay una obligación de remitir el contenido del documento soporte de pago de nómina electrónica ni al trabajador ni a ningún ente externo de momento. ¿De acuerdo? Esos son los tres verbos que estamos trabajando, y vale la pena aclarar que todo este proceso del que estamos hablando trabaja sobre esas tres partes dentro del flujo del proceso definido en la resolución 013. Generación del documento soporte, transmisión y validación. Ahora, ¿cuándo tienen que generar, transmitir y validar los diferentes grupos a la luz de la resolución 013 y a la luz de la resolución 063? Es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, básicamente, de manera resumida, tenemos al lado izquierdo que nuestra fecha de inicio de habilitación vigente al día de hoy es el 18 de agosto del 2021. Básicamente la DIAN ha expedido la resolución 063 para publicarnos la fecha de habilitación con fecha de vigencia desde el 18 de agosto. Y nos mantiene los cuatro grupos de trabajo, grupos para empresas de más de 250 empleados que sean facturadores electrónicos, son las empresas del grupo 1, que iniciarán el 1 de septiembre, empresas del grupo 2 hasta 250 empleados y desde 101 iniciarán el 1 de octubre, grupo 3 y grupo 4 empezarán 1 de noviembre y 1 de diciembre respectivamente según el número de empleados. Todas estas empresas tienen una condición: facturadores electrónicos. Si usted es facturador electrónico, el marco regulatorio lo está invitando a usted que evalúe el número de empleados que tiene y se vincule en el grupo que le corresponde para iniciar su fecha de implementación. Vamos a aclarar tres conceptos, perdón, que están relacionados con el artículo 6 de la resolución 013. Muchas de las preguntas que han llegado a nuestras áreas de soporte, a las áreas de consultoría, a los equipos de consultoría directamente, tienen que ver con cómo interpretan el calendario y cómo interpretan los plazos a la luz de lo que está en este momento publicado. Entonces, básicamente, de aquí vamos a salir con tres definiciones de esta diapositiva. Lo primero es el grupo. El grupo corresponde al orden donde la DIAN ha definido deben ingresar los contribuyentes a reportar su nómina electrónica dentro de este proceso de masificación de la nómina electrónica. ¿De acuerdo? Los grupos para la DIAN son 4. Los pueden ver en la parte inferior izquierda de sus pantallas. Grupo 1, empresas de más de 250 empleados. Grupo 2, de 101 a 250. Grupo 3, de 11 empleados hasta 100 empleados. Grupo 4, de 1 a 10 empleados. ¿Cuándo aplico yo ese grupo? Yo tengo que interpretar esa cantidad de empleados
a la luz del momento donde voy a salir a producción. Si yo tengo un movimiento, una rotación alta de personal, pues básicamente tengo que definir cuál es esa media en el momento en el que yo haga el reporte dentro de la empresa. Si no estoy seguro de cuál es esa media, varía mucho, pues simplemente me voy a dejar guiar por el número mayor de empleados y a ese grupo es al que me voy a coger para definir cuáles son las condiciones de ingreso dentro del proceso. Entonces, grupo corresponde a la definición o el orden en el que la DIAN define cómo van a entrar las diferentes empresas frente al proceso de nómina electrónica. El segundo concepto importante es esa fecha de habilitación. Eh, Algún contenido de YouTube disponible ha malinterpretado el concepto de habilitación. Recordemos que habilitación no es un concepto nuevo en nómina electrónica, es un concepto que viene del Sistema General de Factura Electrónica de la DIAN y corresponde a ese proceso que inicia con una inscripción y que tiene por objetivo completar las pruebas antes del pase a producción. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es la fecha de habilitación? Miremos la definición que está en el artículo 6, que hace una precisión muy clara del tema. Es el plazo dentro del cual el sujeto que está obligado a generar y transmitir el documento soporte de pago de nómina electrónica y las notas de ajuste debe iniciar el proceso de habilitación y señalar el software. O sea, ¿qué nos está diciendo la definición del artículo 6? Que por fecha de habilitación debo de entender la fecha a partir de la cual un contribuyente debe iniciar su proceso de inscripción, habilitación, indicando cuál es el software con el que va a completar las pruebas. Eso es, en síntesis, lo que significa la palabra habilitación dentro de toda esta resolución y el marco regulatorio. ¿Cuándo voy a empezar las pruebas? Bueno, yo inicio las pruebas posterior al 18 de agosto. ¿Cuándo me inscribo? Tengo disponible la plataforma de la DIAN desde el 18 de agosto para realizar ese proceso de inscripción. Eso es lo que significa fecha de habilitación. Y la fecha máxima de transmisión, porque hay un tercer dato importante, el grupo, la fecha de habilitación y la fecha máxima de transmisión. Entonces, indica el plazo máximo dentro del cual el sujeto que está obligado y que está indicado en el artículo 4, allá están los sujetos que están obligados a expedir la nómina electrónica en este caso, de la presente resolución, deberá iniciar la generación y transmisión. ¿De acuerdo? Entonces, la fecha máxima para los 4 grupos que tenemos actualmente vigentes, recordemos que el calendario lo modificó la resolución 037 cuando definió o reexpidió la fecha máxima de transmisión. Eso lo está afirmando, lo está ratificando la resolución 063, porque la fecha máxima de transmisión y los grupos no han cambiado, ¿de acuerdo? Entonces podemos decir con claridad que el grupo 1 tiene hasta el 1 de septiembre como fecha máxima de transmisión. El grupo 2 tiene hasta el 1 de octubre como fecha máxima de transmisión, grupo 3 hasta el 1 de noviembre y grupo 4 hasta el 1 de diciembre. Ojo, eso es la fecha máxima de transmisión para empezar a generar y transmitir. Hay un punto importante que quiero que tomen nota y es cómo interpretamos esta siguiente parte. Entonces, vamos a definir que el calendario oficial, en la siguiente diapositiva, Silvia, por favor. En la siguiente diapositiva vamos a definir cómo es el calendario entonces, cómo se comporta el calendario a la luz de la resolución 037 que lo definió y 063 que ratificó la fecha de máxima y que movilizó la fecha de inicio de habilitación. Entonces, ¿qué es lo que está vigente hoy? Según la resolución 063, nuestra fecha de inicio de habilitación es el 18 de agosto del 2021. O sea, a partir del 18 de agosto del 2021, los contribuyentes obligados a implementar nómina electrónica podrán iniciar el proceso de inscripción, pruebas y transmisión en ambiente de pruebas, buscando la autorización para pasar al ambiente productivo a partir del 18 de agosto. Y los 4 grupos se nos mantienen y las fechas calendario para fecha máxima de transmisión se mantienen. 1 de septiembre, 1 de octubre, 1 de noviembre, 1 de diciembre. Ahora, debemos tener algunas precisiones que son las que han causado alguna inquietud
dentro de la interpretación que hacen nuestros clientes, ¿de acuerdo? Esto que está en la pantalla en este momento para usted, esto es lo oficial. Fecha 18 de agosto para iniciar a inscribirse y habilitarse. Y segundo, fecha máxima relacionada con cada uno de los 4 grupos para empezar el proceso de nómina electrónica. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver dos fuentes que nos ayudan a ratificar estas precisiones que trae la resolución 063. Entonces, en el comunicado 099 del 2 de agosto, del pasado 2 de agosto, la DIAN indicó lo siguiente. Les dejo la fuente, recuerden que el material les va a ser compartido para que ustedes lo puedan consultar y ratificar. El comunicado 099, imagino que a nivel de la DIAN sale publicado debido a la gran cantidad de preguntas que se han elevado por parte de los contribuyentes, casas de software, proveedores tecnológicos, en relación con si pueden o no iniciar el proceso de inscripción antes. ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Es que yo ya entré a mi catálogo de factura electrónica, yo ya veo un apartado que dice nómina electrónica y yo ya puedo entrar a hacer el proceso de inscripción. ¿Puedo realizarlo de una vez? Pues el comunicado 099 trae la respuesta oficial de parte de la DIAN ante esa consulta elevada por todos los contribuyentes a la DIAN. Fíjense que el contenido del comunicado dice que el 2 de agosto la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales informa que expidió la resolución 063 del 30 de julio, la cual define aspectos relacionados con el documento equivalente, el documento soporte de nómina electrónica y el registro de facturas electrónicas como título valor y el anexo 1.8. O sea, básicamente el comunicado y la resolución 063 atienden a las inquietudes que tenemos puntualmente para este webinar en el aspecto de nómina electrónica y otros 3 componentes adicionales que son Radian, anexo 1.8 y el documento equivalente. ¿De acuerdo? Estoy ampliando la parte de abajo que les resalto en el comunicado para que podamos leerla, el contenido, y dice: respecto de las funcionalidades para la habilitación, recordemos que nuestro proceso de pruebas, generación, transmisión y validación de los servicios Radian y nómina electrónica, que es el que nos compete, estará disponible en la misma fecha. O sea, estamos hablando de que esos sistemas estarán disponibles desde el 18 de agosto. Dice, por tanto, solo a partir de ese día, no antes, solo a partir de ese día, los responsables deben iniciar las actividades de habilitación. O sea, solo a partir del 18 de agosto, los responsables deberán iniciar el proceso de inscripción de los software para transmitir la validación de los documentos de esos servicios. La parte verde que está abajo, la parte azul esmeralda. Quienes realicen las actividades de habilitación en el servicio informático de la entidad para Radian y nómina electrónica antes del 18 de agosto, antes de la fecha programada, tendrán que volver a realizarlas a partir del 18 de agosto. O sea, ¿qué nos está diciendo el comunicado 02? Nos está ratificando lo que viene en el contenido de la resolución 063, que nos está indicando cuándo podemos iniciar el proceso de inscripción para nómina electrónica. Lo podemos iniciar a partir del 18 de agosto. ¿Qué pasa entonces si yo ya hice mi proceso de inscripción o si yo estuve en el catálogo de la DIAN navegando y encontré la opción de nómina electrónica y realicé la inscripción para mi empresa? Pues básicamente la DIAN me está diciendo que seguramente tendré que volver a realizar el proceso porque todavía no ha sido publicado oficialmente y solo hasta el 18 de agosto estará publicado. Esa es una pregunta muy usual que han elevado a nuestras áreas de contacto con cliente, y vale la pena que tomen nota de este comunicado 099 que se publica el 2 de agosto y es el que termina por aclararnos esa fecha de habilitación. O sea, el 18 de agosto será la fecha cero para que iniciemos nuestro proceso de inscripción. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a mirar entonces, me voy a volver un poco en el tiempo, porque la segunda gran pregunta que ha salido de nuestros clientes tiene que ver con los plazos. O sea, ¿cuándo se cumplen los plazos para aplicar todo este proceso? ¿De acuerdo? Para eso me voy a remitir a la resolución 013 del 11 de febrero. Voy a trasladarme al artículo 8, que es el que voy a leer en este momento,
para que podamos hacer una interpretación en conjunto de lo que son el calendario para el grupo 1, el primer grupo que entrará a reportar nómina electrónica, y el calendario para los grupos 2, 3 y 4, que son los demás grupos vigentes según la resolución 063 para implementar. Entonces, leo el artículo 8. Plazo para el cumplimiento periódico de la transmisión del documento soporte de pago de nómina electrónica para su validación y las notas de ajuste del documento soporte de nómina electrónica. Los sujetos obligados de que trata el artículo 4 de esta resolución, o sea, los que son responsables de reportar, tendrán plazo para la transmisión del documento soporte de pago de nómina electrónica y las notas de ajuste al citado documento dentro de los 10 primeros días del mes siguiente al cual corresponde el pago o abono en cuenta que se deriva de su vinculación. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente será la regla a seguir, el artículo 8 será la regla a seguir una vez ya estoy en producción. Entonces, una vez estoy en producción, lo que el artículo 8 me está diciendo es que la nómina del mes, para nuestro ejemplo, nómina del mes de agosto, la tendré que reportar los 10 primeros días del mes de septiembre. Que la nómina de octubre la tendré que reportar los 10 primeros días del mes de noviembre. O sea, me está diciendo que es mes vencido y que tengo que hacer esos reportes los 10 primeros días del siguiente mes. ¿De acuerdo? Eso es lo que tiene el artículo 8 en el contenido central. Pero me voy a remitir al parágrafo 2 de ese mismo artículo 8. Algunos nos han indicado que de dónde hacemos las precisiones de la fecha máxima, de la fecha oficial donde hacen la transmisión. Pues aquí está el parágrafo 2 para que lo leamos en conjunto y extraigamos las conclusiones. Entonces, parágrafo 2. La primera transmisión de los documentos soporte, la primera que se cumple, una vez tengo la fecha de vencimiento, la fecha máxima para implementar, la primera transmisión de los documentos soporte de pago de nómina electrónica que deben realizar los sujetos de que trata el artículo 4 de esta resolución, se deberá efectuar, ojo a esto, resaltado en verde, dentro de los 10 primeros días del mes siguiente de la fecha máxima de implementación del calendario. ¿De acuerdo? Recuerde lo que significa la fecha máxima de implementación. Me voy al calendario de la resolución 063 y estando en el calendario de la resolución 063, me ubico en la columna de fecha máxima de implementación, que es la fecha máxima para iniciar el proceso de generación y transmisión según leímos hace un momento. Pero lo que me está diciendo el resaltado en verde acá en el parágrafo es que la primera transmisión yo la voy a realizar dentro de los 10 primeros días del mes siguiente de la fecha máxima de implementación en el calendario. O sea, si recordamos el grupo 1 tiene fecha máxima de implementación 1 de septiembre. Lo que me está diciendo el parágrafo 2 es que la fecha que debo reportar, la primera transmisión la debo realizar a los 10 días del mes siguiente. O sea, septiembre es mi fecha, 1 de septiembre es mi fecha máxima de implementación, pero estaré reportando la primera nómina dentro de los 10 primeros días del siguiente mes. O sea, la nómina de septiembre la voy a estar reportando en octubre. Si soy grupo 2, mi fecha máxima es 1 de octubre. Pero según el parágrafo 2, la primera transmisión no la voy a realizar el 1 de octubre, la voy a realizar los primeros 10 días del mes de noviembre, ¿de acuerdo? Entonces, eso es para que tengamos la precisión frente al calendario. El calendario tiene la fecha máxima de implementación y el parágrafo 2 nos define dónde debemos iniciar la primera transmisión. Y nos está diciendo que la primera transmisión son 10 días del mes siguiente de la fecha máxima de implementación. O sea, septiembre lo voy a reportar en octubre para el grupo 1, para el grupo 2, octubre lo voy a reportar en noviembre, para el grupo 3, noviembre lo voy a reportar en diciembre, y para el último grupo, diciembre, lo voy a reportar los 10 primeros días de enero. Esa será la primera transmisión de cada grupo de manera oficial. ¿De acuerdo? Ese es el parágrafo 2 que les hemos citado y hemos hecho la precisión para que ustedes tengan claridad de dónde deben realizar su primera transmisión. Ahora, continúo la lectura. Dentro de los 10 primeros días del mes siguiente de la fecha máxima de implementación del calendario del documento soporte de pago de nómina electrónica,
de qué trata el artículo 6 de esta resolución. El artículo 6 es el calendario que vimos hace un momento. Ahora, resalto en rojo un elemento importante, porque ustedes me escucharon hace un momento que de acuerdo al comunicado 099, de acuerdo a la resolución 063, la DIAN nos está indicando que a partir del 18 de agosto, yo como contribuyente puedo ya iniciar mi proceso de inscripción. ¿De acuerdo? Eso lo tenemos claro. 18 de agosto inicia. Ahora, lo que resalto en rojo, que está dentro del mismo parágrafo 2, debe ser atendido por las empresas que no son grupo 1 y que quieren iniciar de manera anticipada. Dice, lo anterior, lo que acabamos de leer, no aplica para los sujetos obligados que realicen una implementación anticipada, en cuyo caso la primera transmisión corresponderá al mes siguiente en que se lleve a cabo la habilitación de que trata el artículo 9 de la presente resolución. ¿Qué quiere decir? Si yo espero mi calendario, yo voy a tener mi inscripción y voy a tener el plazo de un mes para iniciar la transmisión de mi primera. Pero si yo me anticipo, si yo como contribuyente me anticipo, me inscribo, apenas finalice mi proceso de habilitación, tengo un mes para transmitir la primera nómina, o sea, se me está ajustando todo el calendario. Entonces, todos los clientes, todos los contribuyentes pueden iniciar a hacer la inscripción, pero va a pasar que vamos a colapsar las líneas de soporte si teniendo un plazo adicional me encuentro con el grupo 1, que es el grupo más grueso, de más de 250 empleados. Entonces, por eso la DIAN segmentó en el artículo 6 por tamaño, por cantidad de empleados que se tenían, para que nos acogiéramos a cada uno de los calendarios, ¿de acuerdo? Entonces, es una precisión importante. Si yo soy del grupo 4, que oficialmente entro en el mes de diciembre como fecha máxima, pues yo debería estar haciendo mi proceso de habilitación, debería estarlo realizando sobre el final del mes de noviembre, para que en diciembre tenga mi fecha máxima y pueda reportar la primera nómina en el mes de enero. Pero si yo siendo de ese grupo 4 decido inscribirme el mismo 18, pues entonces la DIAN me está diciendo, usted termina su habilitación y de inmediato le toca transmitir, tiene un mes para transmitir oficialmente su primera nómina. ¿Listo? Entonces, es una precisión importante que algunos nos han consultado cuándo se genera la primera transmisión. Entonces, atendiendo al parágrafo 2, la parte verde, la primera transmisión se realiza un mes después, los 10 primeros días del mes siguiente de la fecha máxima de implementación que tiene el calendario del artículo de la resolución 063. Si yo me anticipo, pues acorto mi plazo y debería de entrar antes a hacer la implementación y a empezar a transmitir oficialmente al mes siguiente de haberme habilitado. Aquí es importante hacer claridad de que el equipo de soporte hace agenda con cada uno de ustedes, por eso los equipos de base instalada les han solicitado que hagan agenda, que separen los espacios para realizar las actualizaciones y los acompañamientos correspondientes y que se le dé prelación o prioridad de acuerdo a cómo van entrando según el calendario indicado por la DIAN. O sea, las empresas más grandes, de más de 250 empleados, tienen prelación en esa agenda, tienen que estar puestos en el primer lugar en relación a que será el primer grupo que reporte oficialmente. Mientras que grupos de más de 11 empleados, de menos de 250 empleados, de menos de 100 empleados, de menos empleados, pues básicamente deberían acogerse al calendario para que se pueda organizar oficialmente la agenda y puedan tener una actualización y un traslado a etapa de transmisión en producción sin ningún inconveniente. ¿De acuerdo? Esta es una precisión importante, está en el artículo 8 de la resolución 013. Allí es donde fundamentamos los conceptos que les han entregado nuestros equipos para que ustedes tengan claridad acerca de ellos. Entonces, ¿cómo nos queda todo el proceso? Reorganicémonos y miremos un concepto más que está en la resolución 063 para que ustedes también lo tengan. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿cómo queda el calendario
y las etapas de implementación para el grupo 1, ¿de acuerdo? Según este contenido que hemos visto hasta este momento. Entonces, Silvis, ¿la puedes pasar a la siguiente slide? La fecha de habilitación para el grupo 1 inicia el 18 de agosto del 2021. O sea, empresas del grupo 1 a partir del 18 de agosto podrán ingresar al catálogo de la DIAN y realizar su proceso de inscripción. La guía, les habíamos indicado que íbamos a publicar una guía. Oficialmente no ha salido una guía de parte de la DIAN, por eso no les hemos compartido aún una guía del proceso. Si ustedes ya ingresan al portal, seguramente podrán hacer el proceso similar a como ustedes desarrollan el proceso de factura electrónica, pero el comunicado 099 nos dice, si usted hizo ese proceso, seguramente tendrá que volver a hacerlo. Entonces, esperemos el comunicado oficial o la fecha del 18 de agosto. Seguramente la DIAN expedirá la guía muy próximo a la fecha o en estos días, y a partir de esa guía les retransmitiremos cómo realizar el proceso, cómo debemos inscribirnos. Recordemos que esto sería para el modelo de proveedor tecnológico cadena, que es el modelo que ofrece Softland. Si usted opta por un modelo adicional, o sea, si usted va a trabajar en un modelo de software propio, va a extraer su información para enviarla directamente, pues a partir del 18 de agosto podrá realizar esa inscripción y definir cuál será el modelo de trabajo que utilizará. A partir de la fecha, nosotros les comunicaremos cómo vamos a desarrollar ese proceso, inscribiendo el proveedor tecnológico cadena con su nombre de software para que ustedes puedan transmitir en el modelo que hemos ofrecido de integración entre Softland y cadena. ¿De acuerdo? Entonces, grupo 1, empresas de más de 250 empleados. La fecha máxima, 1 de septiembre, la fecha de habilitación a partir del 18 de agosto. En la resolución 063 del pasado 30 de julio, viene un apartado en el artículo 4. Yo creo que usted lo lea con atención. Yo se lo coloco acá resumido para que usted preste ojo, pestaña y ceja, como dicen por ahí, a esta precisión que está en el artículo 4. La DIAN dijo, en la resolución 063 desplazamos la fecha de habilitación al 18 de agosto, pero al grupo 1 no le estamos corriendo la fecha de inicio máximo. O sea, le estamos diciendo que la fecha máxima de implementación es 1 de septiembre. Entonces va a tener aproximadamente 15 días para empezar su proceso de pruebas. ¿Qué dice el artículo 4 de la resolución 063? Que la primera nómina, o sea, con este punto, están modificando para el grupo 1 el parágrafo 2 aplicable al grupo 1. El parágrafo 2 de la resolución 013, del artículo 8. Dice, la fecha máxima para enviar la primera nómina no serán los 10 primeros días de octubre, sino que para el grupo 1 se le va a extender hasta el 29 de octubre del 2021. ¿De acuerdo? Ojo, pestaña y ceja al tema. Grupo 1. Empresas de más de 250 empleados se podrán inscribir a partir del 18 de agosto. La fecha de inicio de implementación será 1 de septiembre, lo que quiere decir que la nómina de septiembre se podrá reportar los 10 primeros días de octubre, pero el artículo 4 de la resolución 063 dice, también vamos a correr esos 10 primeros días y les vamos a dar plazo hasta el 29 de octubre. O sea que el grupo 1 de nómina electrónica va a reportar la nómina de septiembre, la va a reportar no los 10 primeros días, sino va a tener plazo de los 29 primeros días del mes de octubre para hacer el reporte de su nómina electrónica en producción. Reitero, 18 de agosto se pueden iniciar a inscribir. La nómina de septiembre será la primera nómina a reportar, por lo tanto el ambiente de pruebas debería estar cerrado hasta el 1 de septiembre y esa nómina del mes de septiembre se va a reportar con fecha máxima 29 de octubre del 2021. Eso lo encuentran ustedes en el artículo 4, resolución 063. Muy claramente está especificado este plazo extendido para el reporte de la primera nómina en el grupo 1 nada más. ¿De acuerdo? Claridad en ese punto. ¿Qué pasa con los grupos 2 al 4? Vamos a ver entonces en el siguiente slide qué pasa con los grupos 2, 3 y 4. Según el parágrafo 2, si atendemos a lo que resaltamos en rojo hace un momento,
que lo anterior no aplica para los sujetos obligados que realicen una implementación anticipada, en cuyo caso la primera transmisión corresponderá al mes siguiente en que se lleva a cabo la habilitación de que trata el artículo 9. O sea, si yo me anticipo, si yo soy grupo 2, 3 o 4 y me anticipo, pues básicamente tendré que hacer la primera transmisión en el siguiente mes. No voy a tener los 29 días. No se habla de los siguientes grupos para los 29 días. Se habla solo del grupo 1. ¿De acuerdo? Entonces, mi recomendación es, llega el 18 de agosto, esperemos a que llegue el grupo nuestro para que iniciemos ese proceso de habilitación como parte de nuestro grupo y que hagamos la implementación de la etapa de nuestro grupo. ¿De acuerdo? Entonces, aplicándolo al grupo 2 al 4, grupo 2, 3 y 4, empresas de menos de 250 empleados en este caso, desde 1 hasta 250. La fecha máxima no varía, 1 de octubre para el grupo 2, 1 de noviembre para el grupo 3, 1 de diciembre para el grupo 4, lo que quiere decir que, tomando como ejemplo el grupo 4, tendrá que reportar la nómina de diciembre los 10 primeros días del mes de enero. Ese es su plazo oficial para realizar el proceso. Eso lo encontramos entonces, artículo 8, resolución 013, nos da esa precisión oficial dentro de la resolución 013, y la resolución 063 nos actualiza que la fecha de habilitación estará a partir del 18 de agosto, pero si inicio esa inscripción anticipada el mismo 18, muy próximo al 18, pues tengo que tener en cuenta que mi plazo ya se me corre y me queda dentro del mismo mes. ¿De acuerdo? Entonces, seamos consecuentes con el calendario, trabajemos de la mano con el calendario para evitar cualquier retraso dentro de los plazos, pero también evitar que por anticiparnos de pronto un proceso de habilitación nos estemos obligando a empezar a reportar de manera anticipada y eso pueda crearnos conflictos en la agenda del equipo de soporte, donde claramente hay un volumen alto de empresas que van a entrar en los grupos 1 y 2 y debemos atenderles a todos con atención. Muy bien. Les recuerdo que si tienen preguntas, por favor las coloquen en la caja de preguntas y respuestas. En un momento vamos a dar atención. Entonces, lo que tenemos aquí es un cronograma, un calendario sencillo de nuestro proceso de implementación, aplicable a la resolución 063 y para el grupo 1, ¿de acuerdo? Pero básicamente podemos extender el comportamiento para los grupos 2, 3 y 4, pero lo hacemos para el grupo 1 para que entendamos cómo ha sido el ciclo que hemos venido trabajando. Recordemos que tenemos 2 fases en la actualidad, hemos liberado en 2 fases nuestro proyecto de nómina electrónica. En la fase 1 estamos en ese proceso de homologación, generación del contenido de nómina, verificación como parte del ciclo de nómina de mi personal de recursos humanos y nómina. Y en la fase 2, oficialmente la podremos realizar a partir del 18 de agosto. Estaremos con el proceso de habilitación, envío de pruebas de ese contenido de información de nómina a la DIAN y posteriormente con el inicio en productivo de manera ya oficial y de manera mensualizada. Entonces, en el proceso de mayo, junio, julio y hasta el 18 de agosto hemos estado ejecutando la fase 1. Le invito a que si usted no ha realizado la fase 1 hasta este momento, se coloque en contacto con el equipo de soporte con base instalada para que pueda desarrollar o separar su agenda, pueda tener la actualización correspondiente, pueda llevar la actualización y pueda ya iniciar esas tareas de homologación de información, de revisión de su información de nómina mensualizada, alineando lo que va a ser la salida de fase 2 cuando ya tenga que iniciar un proceso de pruebas y un proceso en producción. En la fase 2 tenemos nuestro proceso de habilitación. Recordemos que iniciará con una actividad. Esa actividad de fase 2 iniciará con la inscripción directamente en el catálogo de la DIAN. Allá colocamos esa fecha, 18 de agosto, por eso lo tenemos a mitad del calendario de agosto. Configuraremos la solución para etapa de habilitación, que básicamente será suministrar los datos de esa inscripción para realizar el proceso de envíos, completar y aprobar el número de envíos. Recordemos que la DIAN para estas etapas de habilitación define
un número de envíos de nóminas, de notas de ajuste, antes de dar por autorizado el ambiente, antes de habilitar oficialmente a cada contribuyente. Definiremos la fecha de pase a producción. Recordemos que allí pesa la resolución 063 con su fecha máxima de implementación, según la hayamos aplicado, y he tachado algo que habíamos dejado de los anteriores webinars y que ya hay claridad frente a la DIAN de que no tendremos una actualización de la responsabilidad del RUT. ¿Por qué? Básicamente porque quienes están ingresando a este proceso son los facturadores electrónicos y ya tienen la responsabilidad, o sea, ya son facturadores electrónicos. Lo que van a hacer es empezar a reportar el documento soporte. Entonces, en este caso, no vamos a tener una actualización de las responsabilidades que aparecen en la hoja del RUT de cada contribuyente. Por lo tanto, ya lo que vendrá será el inicio en producción y el inicio de envío en productivo. Allá les dejo la nota en la parte inferior, la resolución 013, artículo 8, parágrafo 2, que fue el que acabamos de analizar, que nos indica si mi fecha máxima de salida a producción es, voy a hablar del grupo 2, 1 de octubre, el parágrafo 2 del artículo 8 me dice, ok, la primera transmisión la voy a completar el siguiente mes, los primeros 10 días del siguiente mes de esa fecha de inicio de producción. Entonces, si grupo 2, su fecha es 1 de octubre, pues básicamente me está diciendo que la nómina de octubre la voy a reportar los 10 primeros días de nómina. Y la resolución 063, artículo 4, nos hace una precisión para el grupo 1 y nos está indicando que la fecha máxima no van a ser los 10 primeros días de octubre para transmitir septiembre, sino se les extiende hasta el 29 de octubre. Por eso la flecha que estamos colocando hasta el mes de octubre, la línea de tiempo, se extenderá hasta el 29 de octubre para transmitir la nómina productiva del mes de septiembre, esto hablando del grupo 1. Muy bien, el siguiente paso que tendremos pues será básicamente como les hemos indicado el proceso de habilitación. La fase 2 iniciará oficialmente a partir del 18 de agosto cuando las empresas del grupo 1 puedan iniciar al catálogo de la DIAN, ingresar al catálogo de la DIAN y registrar el software si están con nosotros bajo el modelo de proveedor tecnológico, inscribiendo a Cadena como proveedor tecnológico, como software de proveedor tecnológico, y empezaremos el proceso de pruebas, de envío de nóminas en pruebas para esta fase 2, según como vimos hace 2 días, hace 8 días, el lunes pasado, tuvimos la capacitación con el equipo específico para ver cómo se van a completar esos procesos de envío hacia el proveedor tecnológico y hacia la DIAN. Ahí estaríamos aplicando, a partir de esa sesión, estaríamos aplicando esas etapas de capacitación que vimos previamente. Le invito a que si usted no ha iniciado el proceso en fase 1, por favor agende su actualización, inicie proceso de revisión, no deje para última hora la revisión de la información. Transmitir nómina electrónica no es habilitarse y empezar a transmitir. Es un ejercicio primero de revisar el contenido de las nóminas, revisar lo que estoy reportando, llegar a aceptar esa información mensualizada que le estoy enviando a la DIAN con la implementación de novedades que vimos en el webinar anterior, con el manejo de esas diferentes fases y buscar la autorización de parte de la DIAN en todo el proceso. Entonces, la autorización de la DIAN es muy sencilla, el envío a la DIAN para que nos autoricen es muy sencillo, ahí no está el core del proceso. Para mí y en la recomendación que les doy, el core del proceso está en que ustedes revisen la información antes de remitirla. O sea, en el momento en el que la envíen al proveedor, la DIAN ya hará su actividad de autorización, pero el paso previo de incluir la etapa de nómina electrónica fase 1 como parte del ciclo de la nómina mensual que lleva mi empresa es fundamental. Eso exige un cambio en el procedimiento, un cambio de cara a las actividades que desarrollo y es fundamental para que la fase 2 sea un éxito. ¿De acuerdo? Que previamente esté revisada y corregida la información antes de ser enviada oficialmente a la DIAN. Muy bien, eso sería el foco de la presentación. Entonces vamos a abrir la caja de preguntas para dar atención a las preguntas que ustedes nos han elevado. Muy bien. Buenos días, Elkincillo, ¿tú puedes ver ahí la opción de preguntas y respuestas o te voy dictando? No, ya la tengo aquí. Tengo 27 preguntas hasta el momento.
aquí en Exacto. la Y caja. en la sección de chat, algunas personas escribieron, yo les decía que por favor tratáramos de hacerlo siempre en preguntas y respuestas, pero hay como unas 4 preguntas ahí para que Vale, lo tengas en perfecto. cuenta. Gracias. Enseguida miro la parte de chat también. Muy bien, empecemos por preguntas y respuestas. William Javid Cortés, de cara a la implementación por parte de las empresas, ¿cuál es la diferencia entre la fecha de inicio de habilitación en el servicio informático electrónico de nómina electrónica y la fecha para iniciar con la generación o transmisión del documento soporte? Bien, William, básicamente la fecha de habilitación es la fecha en la cual cada contribuyente, cada empresa puede iniciar su proceso de inscripción en la DIAN y su proceso de pruebas. O sea, habilitación es el proceso de enviar las pruebas, haberse inscrito, enviar las pruebas para buscar la habilitación. La habilitación es la autorización para hacer, para reportar oficialmente la nómina electrónica. Y la fecha que me indicas es la fecha máxima de implementación, es la fecha para generar y transmitir el documento soporte, es la fecha a partir de la cual el obligado, según el artículo 4 de la resolución 013, está obligado a enviar ese primer soporte de nómina electrónica. Para eso hemos dicho que si mi fecha máxima, hablando del grupo 3, por ejemplo, si mi fecha máxima es 1 de noviembre, quiere decir que yo hice la habilitación antes del 1 de noviembre, días antes del 1 de noviembre, completé mi ciclo de pruebas. Y como mi fecha máxima es 1 de noviembre, quiere decir que yo debo de reportar la nómina de noviembre los primeros 10 días de diciembre. Esa sería mi fecha de envío de la primera transmisión posterior al 1 de noviembre, que es la segunda fecha que nos consultas. Muy bien. Esta es una pregunta anónima, dice, ¿Soflan nos va a apoyar con el proceso de habilitación ante la DIAN? Muy bien. Para quienes ya son facturadores electrónicos, quienes utilizan el proceso de factura electrónica, que son los que están obligados a todo este proceso, el proceso de habilitación es muy similar al proceso que ustedes realizaron para factura electrónica. Básicamente tiene las fases de ingresar al catálogo, a la página de la DIAN, inscribir el software, inscribir el NID, registrar el correo oficial que pide dentro del catálogo para el proceso de factura electrónica, inscribir los datos propios y recibir de parte de la DIAN el número de pruebas que nos está solicitando para ese proceso. Eso es lo que hemos visto dentro de los pilotos que se realizaron de parte de los proveedores tecnológicos para todo este proceso de nómina electrónica. Esos son los pasos generales que se tienen. Es un proceso muy sencillo. Realmente realizar el proceso de inscripción no debe tomar más de 20 minutos, más de 15, 20 minutos realmente en la página de la DIAN. Es un proceso muy sencillo, pero luego de él empezará la transmisión en pruebas. Tengo que enviar nóminas o contenido de pruebas para que el ambiente de pruebas me sea habilitado. Y ya después de tener la habilitación, empezará la aplicación de la fecha máxima de entrega de la información en productivo. ¿De acuerdo? Eh, entonces, para contestar a la pregunta que si Soflan les va a apoyar, Soflan les va a transmitir un documento guía de cómo realizar ese proceso de inscripción, pero es un proceso sumamente sencillo en la página. Muy bien. Anónimo también. ¿Habrá un comunicado instructivo para la habilitación? Sí. Como les confirmaba hace un momento, les vamos a remitir una guía para que ustedes puedan desarrollar ese proceso de inscripción teniendo los datos de cadena para que puedan desarrollar el proceso. Cuando yo les hablo de proceso de cadena, los datos de cadena es para quienes en la nómina electrónica, en el proceso de nómina electrónica, han optado por acoger el modelo que Softland les propone de integrarse con el proveedor tecnológico cadena. Si usted tiene otro modelo, va con software propio o contrató un tercero para hacer ese proceso, pues será según las instrucciones que le dé su tercero de cómo realiza ese proceso de inscripción. Valga la pena la claridad allí. Muy bien. ¿Cuándo se van a empezar a realizar las pruebas con cadena? Posterior al 18 de agosto si soy grupo 1. Y si soy grupo 2, 3 o 4, estarán en el mes de septiembre, octubre, noviembre, hasta diciembre como fecha máxima. Para el grupo 1 empezarán a partir del 18 de agosto, que es la fecha en la cual ya se pueden inscribir y comenzar a enviar la información. Para eso ya los equipos de soporte están agendando las actualizaciones para que puedan realizar la implementación. Muy bien, Teresa Alarcón. Hay un saludo, buenos días, y hay una pregunta por acá que dice, ¿esta inscripción
esta inscripción y software lo hace Softland directamente la empresa. Reitero, en este caso lo hace cada empresa con la guía que les vamos a entregar, abre el catálogo de la DIAN, la página de la DIAN oficialmente, y realiza su inscripción. Y extrae los datos de esa inscripción porque los vamos a utilizar como parte del proceso de configuración en el sistema. Pero va a ser un proceso muy sencillo, bastante sencillo el proceso. Gabriel Gutiérrez, buen día. En el proceso de habilitación ante la DIAN como software, las empresas que estamos con el convenio Softland Cadena, ¿qué software reportamos? ¿Softland o Cadena? En ese caso ustedes van a colocar Cadena. Cadena es el proveedor tecnológico ya autorizado, ellos ya surtieron pruebas en la etapa de pilotos donde participaron los proveedores. Ustedes van a encontrar en la lista el proveedor tecnológico Cadena, pero nosotros les vamos a compartir una guía con las precisiones de qué deben colocar en cada uno de los campos para que completen ese proceso de inscripción. En ese caso no inscriben a Softland, inscriben a Cadena directamente para el convenio que llevamos Softland Cadena para reportar las nóminas. Lady Diana, muy bien. Buenos días, una consulta. ¿Softland nos estará acompañando en el proceso de habilitación ante la DIAN a partir del 18 de agosto? Sí, le remitiremos la guía. Seguramente haremos algún video sencillo para que ustedes también puedan tener como material de apoyo. El proceso de inscripción será bastante sencillo, no toma más de 20 minutos la actividad. Por favor, les pido que no se angustien por ello, es muy sencillo. Factura electrónica toma 15 minutos hacer el proceso. Entonces, que no los desvele eso. Yo les diría que se enfoquen en la revisión de nómina. Eso sí los puede desvelar, eso sí nos puede desvelar. Revisen la información o el contenido de nómina, más que el proceso de habilitación va a ser muy sencillo a partir del 18. José Garzón, ¿hay alguna fecha límite para realizar la habilitación? No, básicamente yo debo habilitarme antes de la fecha máxima de envío o transmisión. O sea, el grupo 1 no debería habilitarse posterior al 1 de septiembre. Debería inscribirse del 18 al 1, grupo 1. El grupo 2 debería de inscribirse como máximo hasta su fecha máxima de generación, 1 de octubre. ¿De acuerdo? Pero recuerden que si se inscriben antes, se obligan a antes a reportar la nómina. ¿De acuerdo? Esas son las precisiones. Pero una fecha máxima la da cada grupo. Deben estar habilitados, deben estar inscritos antes de su fecha de generación o fecha máxima de generación. Víctor Quintero, según la resolución 063, en este parágrafo transitorio, mientras nos ya, aquí lo coloco en otra. Está en dos partes. El parágrafo dice, parágrafo transitorio, los sujetos clasificados en el grupo 1, previsto en el numeral 1 del artículo 6 de la presente resolución, podrán generar y transmitir el documento soporte de pago de nómina electrónica y las notas de ajuste del citado documento correspondiente al mes de septiembre, a más tardar el día 29 de octubre del 2021. Habla de fecha máxima 29 de octubre. ¿Puedo aclarar esta fecha? No sé si de pronto no quedó totalmente clara en la presentación, y vamos a pasar la presentación para que la tengan, pero para reforzarlo, esa fecha 29 de octubre aplica solo para grupo 1, como dice el parágrafo transitorio, ese es del artículo 4, y allí nos indica que el grupo 1, por el efecto de que se corrió la fecha de habilitación, para el grupo 1 también se le va a correr la fecha máxima de entrega de la nómina de septiembre. O sea, la nómina de septiembre será la nómina que van a reportar ya no los 10 primeros días de octubre, sino con plazo máximo 29 de octubre. O sea, van a tener 29 días para reportar la nómina de septiembre. Pero su fecha máxima sigue siendo septiembre. O sea, la nómina de septiembre la van a reportar en octubre. ¿De acuerdo? Gracias, Víctor, por la pregunta. Anónimo también dice, mientras nos habilitamos ante la DIAN, vamos a realizar pruebas con cadena para ir adelantando el proceso y no estar corriendo a última hora. Básicamente las pruebas con cadena es el mismo proceso de habilitación, o sea que no podemos activar proceso de pruebas sin tener una habilitación y estaremos desarrollando esas pruebas como parte del proceso de inscripción de cada uno de los grupos. Entonces, según el número de empleados que ustedes tienen, les invitaría a remitirse al equipo de soporte para que hagan la agenda de programen su actualización para que puedan estar listos para que el 18 hagan la inscripción si es grupo 1 y puedan iniciar sus pruebas lo antes posible. A partir del 18 estaríamos haciendo las pruebas con cadena para el grupo 1, posterior al 18.
El grupo 1 podría seguir probando transmisión ante la DIAN en septiembre. Podría seguir probando, sí, aunque la nómina de septiembre ya es la primera que deben reportar, pero sí, básicamente sí podrían realizar pruebas adicionales en el mes de septiembre, claro que sí. José Garzón, ¿podría hacer un ejemplo del tema de transmisión? No me queda claro lo del parágrafo 2. El parágrafo 2 de la resolución 013 del artículo 8, básicamente lo que indica es que si yo soy grupo 2, 3 o 4 y yo me habilito antes de la fecha, pues básicamente me estoy obligando a reportar antes de la fecha. O sea, no me estoy sujetando al calendario que tengo con fecha máxima de implementación, no sé, 1 de octubre, 1 de noviembre o 1 de diciembre, sino que si me inscribo antes, me estoy obligando a hacer una implementación anticipada y lo que voy a hacer es que en el momento en el que me habilite, voy a tener un mes para lanzar la primera nómina. Entonces, me estoy incluyendo dentro del grupo 1 o 2 si soy de los grupos posteriores. Esa es la precisión que hace el parágrafo 2, la parte que le resaltaba. Gloria García, para la inscripción ustedes realizan acompañamiento, ya que piden información sobre el software. Sí, Gloria, vamos a publicar una guía donde les vamos a dar los parámetros que pueden configurar, qué opciones configuran con datos que nosotros les suministramos y qué datos son propios de ustedes para que la desarrollen. Y ya con esa inscripción una vez realizada, extraemos los datos para utilizarlos como parte del proceso de pruebas. ¿Los 10 días son hábiles o calendario? Calendario. Son los 10 primeros días del mes. El vencimiento es tipo calendario. ¿Qué pasa con los clientes que están en PYME y solo hasta este mes adquieren HCM? Dependiendo del tamaño. Si el número de empleados les da para ser grupo 1, deberían estar iniciando implementación dentro de los primeros grupos. Y eso es algo que estamos coordinando con los equipos de consultoría para que inicien implementación anticipada de ellos. Pero si soy del grupo 2, 3 o 4, pues debería de sujetarme a ese calendario 2, 3 o 4, para ingresar dentro del proceso. Gloria García, si no me inscribo antes, ¿cómo puedo realizar las pruebas y saber que sí pasa la información en el momento que debo transmitir a la DIAN? No. O sea, el ambiente de inscripción va a estar listo desde el 18 de agosto. Próximo a mi fecha de salida, pues debo realizar pruebas. Lo debo realizar un mes antes, debo realizar las pruebas de mi proceso. Eso sería el proceso que deberían realizar en pruebas en ese caso. Teresa Alarcón, si realizamos pruebas para verificar estructura y concepto, ¿cómo se sabe que los archivos están bien para que no sean devueltos de la DIAN? Nosotros hemos realizado un set de pruebas, estamos aún realizando set de pruebas, envíos de contenido para validar temas de estructura. O sea, a nivel de estructura, ustedes no deberían tener inconvenientes o rechazos de parte de la DIAN, porque nosotros hemos surtido todas esas pruebas previo a la salida en vivo y lo hicimos como parte del ambiente que tiene el proveedor cadena como piloto para enviar esas. Ni siquiera las hemos realizado a título de software, sino con el NIP directamente de cadena. Hemos realizado todas las validaciones de estructura. Las verificaciones que yo les indico que deben ser hechas son verificaciones de que los conceptos estén bien vinculados, que ustedes tengan los conceptos asociados, que los totales que les está dando en el reporte efectivamente sean los totales que reportaron para cada colaborador dentro del periodo, porque esos no dependen de la estructura, dependen de la información que estoy reportando, que yo no deje de reportar un total, que yo no deje de reportar un concepto, que de pronto vaya a alterar el contenido o los totales de la nómina que estoy reportando. Esas son las pruebas que deberían estar haciendo vinculadas a fase 1 y que sí van a ser muy sensibles para fase 2. Muy bien, William. Muy bien. Angélica Cardona. Buenos días. Los del grupo 1, el plazo 29 de octubre es independiente si me habilito el mismo 18 de agosto, depende de la fecha en que me habilite. Independiente, a partir del 18 ya se pueden inscribir y el plazo máximo para el grupo 1 para transmitir la primera nómina de producción será el 29. Muy bien. Oscar Sarria, buenos días. Tenemos inconvenientes técnicos en la implementación de nuestra nómina electrónica. Aparte de ello, tenemos algunas inquietudes
que hemos realizado en el footprint, según indicaciones que nos han dado, pero no hemos tenido respuesta de ello y nos preocupa que están. Muy bien. Oscar, voy a transmitir tu consulta al equipo de soporte para que revisemos el tiquete del footprints y poder dar atención al tema. Más si estás en grupo 1, es de los que tienen prioridad para atención en estos días. ¿De acuerdo? Voy a transmitirla. Gloria García, ustedes hablan de actualizaciones. Berkeley la solicitó y dijeron que por ahora no lo pueden hacer, entonces ¿qué hacemos? Ok, Gloria, estamos sujetos al calendario. Si ustedes participan del grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, de esa manera estamos agendando también los servicios. Le hemos pedido a los clientes que vayan indicando en qué momento ya están listos para iniciar su proceso de actualización y de acuerdo a eso se va manejando la agenda de atención de parte del equipo de soporte. Si mi volumen de empleados es pequeño, participo del grupo 2, 3 o 4, pues en esa medida se le da prioridad a lo que es el grupo 1, que es el grupo que está más próximo a salir y para el cual la DIAN solo nos ha dado un plazo muy corto para iniciar sus pruebas, a partir del 18 de agosto hasta septiembre, eh, incluyendo septiembre. Entonces, eso hace que ajustemos un poco más la agenda y desplacemos las agendas de algunos que por ser grupo 2 van a tener un poquito más de plazo para eso. Víctor Quintero, ya me queda claro mi inquietud, gracias. Perfecto, Víctor, un gusto. Buenos días, las actualizaciones se están trabajando en los ambientes de pruebas de los clientes, como se empezó con la fase 1 en mayo y junio. Los ambientes estaban actualizados con la data de esos meses. Ya con la instalación de la segunda fase, se deberá actualizar la data de julio-agosto, o esa transmisión en pruebas puede ser en mayo con anterior. Esa es una excelente pregunta. Bueno, no tiene nombre, pero es una excelente pregunta para todos. La DIAN espera que en unas pruebas de habilitación yo envíe contenido de pruebas. Él no espera que yo envíe contenido real o oficial del mes. Entonces, la etapa de pruebas yo la puedo surtir desde el ambiente de pruebas, ¿de acuerdo? O sea, que yo puedo estar enviando información de mayo, junio, de julio, los diferentes meses, porque es información que ya tengo validada y precisamente estoy buscando habilitación con la DIAN de un contenido que ya conozco, ¿de acuerdo? Es una excelente pregunta. Entonces, sí puedo enviar desde el ambiente de pruebas y puedo hacerlo para la etapa de habilitación. Puedo enviar la información o el contenido de esos meses ya históricos que tengo listos en el sistema. Por aquí que se nos subió la gatita de la transmisión. Gloria García, mi facturador electrónico es diferente. ¿Con quién voy a realizar la transmisión de la nómina? ¿Qué inconveniente tengo entre la factura y la nómina? Si, Gloria, si en ese caso de que ustedes estén utilizando un proveedor tecnológico diferente y lo vayan a utilizar para nómina, pues básicamente deben suministrarles, si el contrato lo tienen con ellos, pues básicamente deben suministrarle la información de nómina para que el proveedor tecnológico haga la transmisión oficialmente a la DIAN. Pero en ese caso, los aspectos de integración deben cruzarlos con el proveedor, de cómo les van a suministrar la información para que ellos puedan hacer la transmisión por ustedes. Digamos que el modelo Softland, el que hemos participado en nuestros clientes, es un modelo de alianza Softland cadena, donde nosotros generamos un JSON y ese contenido JSON, ese archivo JSON, se lo remitimos a través de nuestra alianza al proveedor para que él firme y envíe directamente a la DIAN. Pero si es otro el proveedor, en ese caso responsabilidad del usuario de la empresa, ponerse en contacto con el proveedor para establecer las condiciones de cómo van a intercambiar esa información. Jennifer, buenos días. Según lo entendido, que no debemos anticiparnos, inscribirnos, ¿cuál sería la fecha recomendada para inscripción de grupo 2? Teniendo en cuenta que es la nómina de octubre y se debe transmitir los primeros 10 días de noviembre. Básicamente yo te diría que puede estar esa fecha para el mes de septiembre, para que ustedes inicien en ese proceso de pruebas durante el mes de septiembre y estén listos para el mes de octubre. Estábamos corriendo un mes esa fecha. Jennifer, gracias por tu pregunta. Henry Augusto, la única nómina con plazo del 29 de octubre es la de septiembre, las demás deben ser los primeros 10 días. Sí, correcto. La precisión del artículo 4 de la resolución 063, el parágrafo transitorio, es aplicable solo al grupo 1. O sea, solo es para la nómina que el grupo 1 va a reportar en el mes de octubre, correspondiente a la nómina de septiembre. Solo grupo 1. Javier, buenos días.
O sea que si hoy soy grupo 3, lo más recomendable es habilitarnos sobre el 15 de octubre del 2021. ¿Correcto? Sí, los días de octubre para que en octubre puedan realizar las pruebas, Javier, es correcto. Gracias por la pregunta. Claudio Osorio, no entendí mucho en qué consiste la parte de habilitación. ¿Quién lo hace? Ok, Claudia, ampliémoslo aquí para tener total claridad. El proceso de la habilitación es un proceso, ¿de acuerdo? Como proceso, inicia con una actividad que es la inscripción. El contribuyente, en este caso las empresas, deben ingresar al catálogo de la DIAN a realizar una inscripción, donde van a indicar quiénes son, qué software van a utilizar, y la DIAN les va a indicar qué número de pruebas deben completar. Entonces, ese proceso de habilitación es el proceso de pruebas. En ese proceso de pruebas, yo voy a enviar unas nóminas de prueba, unas notas de prueba, para que la DIAN me habilite en ese proceso, me dé la autorización y me diga, usted ya puede iniciar en productivo. Entonces, el proceso de habilitación es un proceso que inicia con la inscripción, finaliza con la autorización de la DIAN y me deja listo para iniciar con mi fecha en productivo. Eso es como tal el proceso de habilitación. Es similar al proceso que manejamos en factura electrónica. Muy bien. ¿Qué pasa si los datos se envían de forma errónea? ¿Qué puede pasar? Excelente, Edwin. Si yo le envío información errónea a la DIAN me va a retornar un rechazo. Me va a indicar que hay un rechazo por un contenido, me va a indicar unas reglas. Recuerden que esas reglas de los webinars anteriores, les explicábamos que las reglas son básicamente los campos que valida la DIAN. La DIAN toma esos 380 campos, hace validaciones y me pone una referencia al campo y me indica cuál es el error que se está considerando para ese campo. Para eso puedo echar mano del anexo técnico para interpretar el error y en la medida de eso debe hacer las correcciones correspondientes. Hay un segundo tipo de error, son errores de estructura al intercambiar con el proveedor tecnológico cadena, pero seguramente esos tipos de incidentes, si llegasen a aparecer, pues nosotros los corregimos y hemos mitigado la gran mayoría de ellos dentro del proceso de pruebas que hemos ejecutado hasta la fecha. Pero si sale algún tema adicional, a partir del 18 de agosto que ya podamos hacer pruebas oficialmente con cada contribuyente, ahí haremos la corrección. Pero entonces, para resumirte, si la DIAN rechaza, pues tengo que corregir el contenido y volver a enviar. ¿Por qué me puede rechazar? Ejemplo, dejé de enviar el número del documento del tercero. Entonces la DIAN me genera un rechazo y me indica que me rechaza el contenido porque no va la información completa del NIC. ¿Qué hago yo en el sistema? Corrijo esa información, reenvío el contenido hasta que la DIAN me dé la autorización. Todas las nóminas deben de quedar autorizadas. Muy bien. Néstor Yair. Para la inscripción de la habilitación, el formulario tiene datos en los que necesitaremos apoyo de Soplan Cadena. Este proceso lo hacemos con asesoría. Sí, Néstor, para eso les vamos a publicar una guía para que ustedes sepan cómo hacerlo. Estamos a la expectativa de que la DIAN libere esa guía oficial. Por eso es que la DIAN nos ha indicado en el comunicado 099 que quien se inscriba antes seguramente tendrá que hacerlo. O sea, la DIAN todavía está haciendo algún tipo de ajuste dentro del sistema y razón a ello no ha liberado aún la guía. Apenas esté la guía de parte de ellos, liberamos la guía de parte de nosotros indicando qué datos propios del proveedor tecnológico ustedes van a colocar en su proceso de inscripción. Es un proceso que les va a tomar 15 o 20 minutos en la página. María Sneida Leal. Bueno, creo que quedó dividida la pregunta. Buenos días. En la inscripción de nómina electrónica se utiliza el mismo correo de facturación electrónica. Sí, porque ustedes se inscriben al sistema de factura electrónica y ahí aparecen los datos de ustedes. Entonces, sí, básicamente es el dato que los identifica como responsables de factura electrónica. Humberto Díaz, ¿hay que habilitarse ante la DIAN dos resoluciones, pruebas y producción, o solo una vez se hace la habilitación? Se hace una sola vez. Yo me inscribo para la habilitación, envío las nóminas de pruebas o las notas de ajuste a que haya lugar dentro de la habilitación, la DIAN me habilita y quedo listo para pasar a producción. Y en producción ya empiezo a enviar son las nóminas en productivo a partir del calendario que me aplique en ese caso. Muy bien, Arley Ballesteros, me gustaría poder tener en contacto de alguna de las empresas para tener apoyo o dar apoyo en la fase 2, los temas, grupos, conceptos sobre todo, y no estar llamando a Sopra. Ok, Arley, pues básicamente nuestro canal oficial es el Footprints y el equipo de soporte.
es donde prestamos ese apoyo, y cuando estamos en proceso de implementación, pues es el equipo de consultoría el que presta ese primer contacto y el apoyo en las etapas. Ese es los dos canales que tenemos destinados para ello. Edgardo Ramírez, ¿nos podrían dar un cuadro por cada grupo de cuándo sería al realizar la habilitación? Básicamente, Edgardo, por lo menos un mes antes de su fecha máxima de salida a producción. Si mi fecha máxima es 1 de octubre, debería estarla realizando a partir del 1 de septiembre. Es básicamente lo que hemos recomendado y lo que interpretamos de la resolución. Muy bien. María, buenos días. Oscar Sarria, gracias. Con gusto. María Zuli, no me queda claro, nosotros somos una empresa de 1.100 trabajadores, debemos volver a hacer la inscripción nuevamente el 18 de agosto, pero no me queda clara la fecha de implementación. Aclaremos implementación, es el 1 de septiembre, pero voy a transmitir hasta máximo el 10 de octubre. Ok, perfecto. Dejaste datos claros, voy a trabajar sobre esos mismos datos. El comunicado 099, María, nos indica que si alguien ya hizo la inscripción antes del 18 de agosto, seguramente tendrá que volver a hacerla posterior al 18 de agosto. Entonces, la primera pregunta es sí. La DIAN lo que está diciendo es, si alguien se anticipó a inscribirse, tendrá que volver a hacerlo porque todavía no estaba la fecha oficial. La fecha oficial es 18 de agosto. Sobre la fecha de implementación, hablamos de la fecha máxima de implementación. La DIAN define que la fecha máxima para el grupo 1, para el volumen de trabajadores que tienes, es 1 de septiembre. ¿De acuerdo? Quiere decir que el 1 de septiembre tienes que estar trabajando ya la nómina que se va a reportar en octubre. Y el artículo 4, el parágrafo transitorio de la resolución 063, indica que para esa primera transmisión del grupo 1 no la van a realizar con fecha máxima 10 de octubre, sino la van a hacer hasta el 29 de octubre. En resumen, toda la nómina de septiembre, que ya es nómina que debo reportar electrónicamente, la voy a reportar los 29 primeros días del mes de octubre como máximo. Eso es lo aplicable para el grupo 1. Pero la inscripción desde el 18 de agosto estará disponible. Si presento algún contratiempo en las fechas de transmisión, ¿la DIAN sanciona por no hacerlo dentro de este tiempo? Si nosotros miramos el contenido de la resolución 013, no hay una aplicabilidad sancionatoria dentro de la resolución. Pero si entendemos que la nómina electrónica hace parte del sistema de factura electrónica y que está regulada en el estatuto tributario por el artículo 616, sí aplican las sanciones que están allá. Entonces sí debería ceñirme a las fechas y plazos que tengo para transmitir. Claramente, si hay inconvenientes de tipo tecnológico, la DIAN indica que una vez superado el inconveniente tecnológico debo de enviar la información. Pero siempre se debe hacer el reporte electrónico y guardar las evidencias de por qué incurrí en un inconveniente tecnológico. ¿Ven? Blanca Lozano, buenos días. ¿En el portal de la DIAN tendré un número limitado de pruebas? Sí, la DIAN define para cada contribuyente un número de pruebas a ser enviados. Es un número relativamente pequeño, entiendo que son 4 nóminas, 2 notas o una nota, es algo muy pequeño, realmente. Por eso el proceso fuerte no es tanto superar la etapa de habilitación, es que yo tenga la información correcta antes de que empiece a enviar esas pruebas a la DIAN. Es básicamente. Lady Vargas, ¿qué pasaría si fallan las pruebas que se presente ante la DIAN para la habilitación? ¿No podría transmitir? Sí, correcto, la DIAN me va a indicar que si no me está autorizando las nóminas que envío, debo hacer correcciones. Una vez hechas las correcciones, debo reenviar una nueva nómina hasta que la DIAN me habilite el ambiente. Pero si no se habilita el ambiente, no puedo pasar a producción. Eso sí es el contenido oficial. Jennifer Dayan Forero. Muy bien. Gracias por tu respuesta a la pregunta anterior, donde recomiendas para el grupo 10 de septiembre. A partir del mes de septiembre, 1 de septiembre. Pero esto daría un mes, según lo que entendía. Entonces debería transmitir 10 de octubre. Teniendo en cuenta que la DIAN toma la fecha de inscripción, o esta fecha es de septiembre, como se entiende para el grupo 2. Bueno, entendámoslo para el grupo 2. Para el grupo 2, me puedo empezar a inscribir a partir del 18 de agosto y podría hacerlo los primeros días de septiembre. ¿Sí? Habilitación, o sea, inscribirme en la DIAN para empezar pruebas. Septiembre puede ser mi mes de pruebas y mi fecha
de inicio o mi fecha máxima dice en el calendario para el grupo 2, 1 de octubre. ¿Qué quiere decir? Que la nómina de octubre, o sea, la nómina del 1 al 30 de octubre, al 31 de octubre, la voy a transmitir de manera oficial los primeros 10 días de noviembre. Allá sí no hay extensión. Pues la nómina de los 30 días de octubre la voy a transmitir los 10 días de noviembre. Ese es el plazo que aplicaría para el grupo 2, Jennifer, en ese caso. Arley, muy bien. Pero los errores que me notifica la DIAN son sobre todo de estructura, no de validación de datos. Es decir, se mandó un error porque el salario son 3 millones y se mandó 2 millones porque no se parametrizó un concepto, por ejemplo, es otro tipo de error. Con esos errores hay sanciones, aún no se tiene un tipo de sanciones para ello. Cuando me dé cuenta del error envío una nota. Correcto. Entonces, pues la DIAN no va a indicar un error si yo envío 2, porque para él yo le estoy reportando, yo le estoy soportando cuándo fue la que pagué. Yo soy el que estoy indicando que pagué 2 millones. Cuando me doy cuenta del error, debo de realizar una nota de reemplazo. Entonces, remito una nota de reemplazo haciendo la corrección correspondiente a los 2 millones y ajustándole los 3 millones, envío la nota de reemplazo correspondiente. Sí, con estos errores hay sanciones. Con el error de enviar una nómina, no, porque básicamente la nota de ajuste es el documento indicado por la DIAN para hacer ese tipo de correcciones. Entonces debería de realizar la corrección correspondiente. Creo que con eso quedaría. Lady Vargas, una vez cadena reciba la información de la empresa, ¿cuánto tiempo se tarda en transmitir y, cuánto en cuánto tiempo la DIAN emite la respuesta? Ok, vamos a hablar de un proceso en el que hasta el momento las primeras pruebas que hemos ejecutado es un proceso rápido. Nosotros colocamos en el contenido de cada cliente para efectos de cadena y cadena prácticamente transmite muy rápidamente. El web service es un web service sincrónico que le contesta a cadena y cadena remite la respuesta correspondiente. Es un ciclo que dependiendo del volumen, ¿no? Puede variar de acuerdo al volumen de empleados que estoy transmitiendo. Es un ciclo que puede tomar unos 10 minutos. Es relativamente rápido el proceso. Puedo tener correos diferentes de facturación y nómina electrónica. Tal vez no voy a ahondar, porque en estos días, si la DIAN todavía no ha publicado oficialmente el ambiente de habilitación, la inscripción, puede llegar a tener ese tipo de cambios. Entonces, a la pregunta de que si puedo tener correos diferentes, hasta el momento es el mismo, pero si la DIAN publica algo diferente en estos 18 días y publica de manera diferente, pues preferiría que lo hiciéramos bajo la guía que ya publique oficialmente la DIAN, ¿vale? Muy bien, la inscripción, que es el primer paso ante la DIAN, ¿tiene alguna fecha máxima? No, es el que aclaramos hace un rato con la fecha de habilitación. Tiene la fecha máxima que me da cada grupo para iniciar en producción. O sea, no me puedo inscribir para habilitarme después de mi fecha de producción, porque estaría incumpliendo la fecha de salida a producción. Buenos días. Cuando habilitan la fase 2 para las empresas de más de 250 empleados, en nuestro caso no nos han enviado por parte de Q7 en pruebas. Ok, son procesos que deben agendar directamente ustedes con el equipo de soporte, ponerse en contacto con el equipo de soporte para que agenden esas instalaciones directamente, Claudia. Gina Rojas, ¿quién realiza las pruebas de transmisión a la DIAN? ¿Cadena o la compañía? Cada compañía. Básicamente cada cliente, cada contribuyente, cada empresa nuestra va a remitir, una vez ya configurado el sistema, va a remitir directamente sus pruebas que de manera interna pasarán por el proveedor tecnológico, llegarán a cadena y recibirán la respuesta correspondiente, pero la realiza directamente la compañía. Claudia Rodríguez, ¿se pueden ir realizando pruebas antes del 18 de agosto en conjunto con Q7 y cadena? No, de momento no, porque las pruebas que hemos realizado las realizamos con el NID de cadena directamente, pero no estamos pudiendo enviar todavía con el NID ni de software ni de ningún contribuyente adicional. Los ambientes solo se podrán inscribir, o sea, la habilitación solo se podrá hacer desde el 18, solo hasta el 18 tendremos datos propios para empezar a enviar esas pruebas. Por eso no tenemos una etapa de pruebas en este momento abierta para clientes, que básicamente no podemos construir. Lady Diana, una vez enviemos la nómina del mes, los ajustes que salgan también deben realizarse dentro de los 10 días que tenemos. Básicamente eso indica la norma, que se debe remitir
la nómina electrónica y las notas de ajuste correspondientes a nómina electrónica. Sin embargo, si yo tengo un ajuste por realizar extemporáneo, pues debería de enviarlo dentro de la fecha que lo indique, pero sí, son los 10 primeros días para dar cumplimiento a los envíos tanto de la nómina como de las notas de ajuste correspondientes. María Zule, gracias. Ok. Entonces, de este chat ya finalizamos las preguntas. Fueron más de las 27, no las conté, pero mantengo la pregunta de Oscar Sarria para transmitirse al equipo de soporte, la pregunta del Footprints. Y rápidamente voy a mirar el chat en estos 3 minutos hasta donde lleguemos. Ah, bueno, ok. Esta ya la atendimos, Edgardo. La resolución 063 para el grupo 1 indica que la nómina de septiembre debe ser reportada con plazo máximo los 29 primeros días del mes de octubre, es correcto. La de Claudia Rodríguez, las pruebas con cadena, que fue la que acabamos de contestar, correcto. Oscar Sarria, con el caso del Footprints, ese lo vamos a transmitir, correcto. Claudia Rodríguez, cuando habilitan la fase 2 para empresas de más de 250, ok, eso también la contestamos. Edwin Mesa, 10 días hábiles o calendario, 10 días calendario indicamos, sí, ya la contestamos al otro lado. La de Marisuli de los 1.100 trabajadores del grupo 1 también ya la contestamos. Si el proceso de habilitación, Laura Vargas, si el proceso de habilitación lo realiza cadena o el empleador, eso también ya la contestamos, que la realiza directamente cada empresa con las instrucciones que les vamos a compartir en la guía. Muy bien, aquí Joana Ortiz, esta sí no la vi al otro lado. Buenos días, yo bajé el documento piloto soporte de la nómina electrónica de la página de la DIAN, correcto. Ese es el documento oficial hasta el momento publicado de parte de la DIAN, que es el documento del piloto que realizaron en el pasado mes de junio con proveedores tecnológicos, en el cual verifiqué que el primer paso es que cadena debe estar inscrito y habilitado y posterior la compañía ingresa a la página de la DIAN para finalizar la inscripción. Por favor, me confirma si ya está inscrito. Sí, Joana. El proveedor tecnológico cadena ya surtió pruebas. Ese es el ambiente que nosotros hemos utilizado para lanzar las pruebas a nivel de desarrollo dentro del proceso. Ellos ya están inscritos como proveedor tecnológico, pero a pesar de que ellos ya están en la lista, recuerda el comunicado 099 que indica que todavía no hagamos esa inscripción y que si la hacemos, vamos a tener que hacerla nuevamente, porque ese proceso no está todavía oficialmente entregado de parte de la DIAN. Muy bien, Javier. Jessica Carolina, las pruebas para la habilitación serán cargadas directamente por ustedes a la página de la DIAN, de manera que cuando las empresas nos habilitemos, estas pruebas carguen automáticamente, similar a como realizó con factura electrónica. Eligen el PT y las pruebas cargadas. Jessica, en ese caso, la inscripción la realizan ustedes ante la DIAN. Una vez esté configurado el software, empiezan a enviar esas pruebas y eso queda directamente en el catálogo de la DIAN. Entonces serán visibles directamente en la página de la DIAN y de parte de la DIAN nos dará la autorización de esas pruebas una vez estén superadas, ¿de acuerdo? Y en ese momento empezaremos a transmitir ya en producción, de acuerdo a la fecha que tiene cada uno de ustedes para salir a producción. Muy bien, y la nómina de mayo, que ya la contestamos al otro lado. La de Blanca, el número de pruebas, que ya la contestamos, y la de Luzmila, ¿cómo funciona cuando se paga puntual la nómina? Cuando se reporta el día de corte o el día de pago. Cuando no se paga puntual la nómina. Luzmila, esto sí no la vi al otro lado. Pues básicamente yo tengo 10 días para transmitir. Si tengo un corrimiento en las fechas de pago, igual lo que tengo que transmitir es el mes completo, el mes de septiembre en octubre, octubre en noviembre, noviembre en diciembre, los 10 primeros días, o sea que tendré un plazo máximo de entregar los 10 primeros días. Tratemos de no dejar todo para la última hora, para el último plazo, porque sí hay un plazo de 10 días nada más para entregar esa información, ¿de acuerdo? Eso sería. Silvia, ya cerré. Esas son las preguntas que tenía completas. No hay 31 minutos más. Pues les agradecemos a todos su participación. Les recuerdo que el material en video que hemos visto en la sesión del día de hoy y será entregado a cada uno de ustedes para que puedan repasar sobre él alguna inquietud que haya quedado, visualizar la pantalla, y el material de la presentación también les será suministrado como material de referencia. Les agradecemos a todos su participación. Que tengan un excelente día, un excelente fin de semana.